Muchas gracias, José Antonio. Y para terminar, Cristina nos va a hablar de esa evaluación que ya nos han nombrado varias veces, que es imprescindible para la mejora de los proyectos. Y efectivamente, como ya habéis hablado a lo largo del rato que hemos estado aquí, de vuestros diferentes programas, me da a mí un poco de pudor hablar de evaluación, porque además lo voy a hacer en un plano un poco teórico, y ante personas tan expertas en el tema de la cooperación, pues ponerme yo ahora a decir aspectos muy evidentes sobre la evaluación no me parece. Por otra parte, se ha hablado de la formulación de proyectos y se ha hablado a lo largo de esta mañana de la dirección de proyectos. Y claro, terminar hablando de evaluación, pues tampoco resulta adecuado, quiero decir. Por lo tanto, dadas las horas que son y ante un auditorio tan estupendo, me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre lo que es la evaluación y destacar algunos aspectos que a mí me parecen importantes. Y antes de empezar a ello, yo quiero felicitar a las organizadoras de esta actividad, el que se hayan mostrado sobre todo aquello que nos pueden ofrecer a la comunidad universitaria para ser más y mejores personas solidarias con quienes lo necesitan y con quienes están en peores condiciones. Y bueno, agradecerles el que hayan contado conmigo en esta actividad. Y además también recordar, cuando me planteaba que entre vosotros tenéis una larga experiencia en proyectos y por supuesto en evaluaciones trimestrales, anuales, trianuales y todas esas cosas, y además estupendamente hechas con todo detalle, también recordar que dentro del área de cooperación hay personas que llevan trabajando en el tema de la evaluación, que son expertas, mucho más expertas que yo, y que han sido responsables de coordinar la evaluación de entidades tan importantes pues como es la Comunidad Autónoma de Madrid o la de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, insisto que perdonadme por la hora y por contaros cosas tan evidentes, pero en su momento dije que sí y aquí estoy yo enfrentándome a la cosa. En cuanto a lo que podría ser una aproximación al concepto de lo que es la evaluación, yo he tratado de plantearos una que habla de que es una apreciación sistemática y objetiva de las acciones terminadas o que están en marcha, de su diseño, de la implementación y de los resultados, y que sirven para determinar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la viabilidad. Y dice además que proporcione una información que sea creíble y que sea útil para ser incorporada como lecciones aprendidas para tomar decisiones tanto por parte de los receptores como por parte de los donantes. A mí de esta definición, que me parece pues como muy concreta y muy sencilla, me parece que hay una serie de aspectos que son a destacar. Hay una cuestión, cuando habla de apreciación sistemática y objetiva, que a mí me parece importante reflexionar sobre ella. Se ha hablado en algún momento a lo largo de la mañana la importancia que tienen los temas más cualitativos en lo que es la cooperación. Y hablar de una evaluación muy objetiva, a veces nos quedamos en que sean evaluaciones que reflejan datos, reflejan cifras, cosas como muy concretas y que realmente nos reflejan lo que es la percepción y lo que ha sido al final pues el empoderamiento de la gente y cosas que realmente lleven a plantear los términos del desarrollo. Sí que me parece que es muy importante y se ha puesto de manifiesto en las experiencias que habéis contado la evaluación como un proceso continuo. Quiero decir que si algo sirve la evaluación es esa evaluación permanente que habéis comentado, que hacéis en algunos de vuestros programas o en algunos de vuestros proyectos, que realmente sirva para mejorar lo que se está haciendo y, sobre todo, una vez concluida, para aprender lecciones y mejorar en situaciones, en acciones posteriores. Y luego me parece fundamental que la evaluación vaya más allá de lo que es el ámbito puramente de cooperación y que los resultados de la evaluación pasen, pero por una cuestión de prácticas bien hechas y casi de ética, ¿no? Que la sociedad en general también sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se ha hecho y para qué ha servido. Bueno, cuando nos planteamos el porqué y el para qué de la evaluación, aquí hay un listado estupendo que no voy a comentar. Pues se trata de finalidades como que sirve para apoyar la toma de decisiones según vayan transcurriendo según se vayan consiguiendo los objetivos o nos vayamos acercando a ellos, para legitimar las intervenciones, para orientar la planificación, para facilitar la transferencia de buenas prácticas, para corregir las desviaciones, para promover la participación, ampliar el aprendizaje, para fomentar la apropiación, favorecer la coordinación y la armonización, incrementar la transparencia, mejorar la gestión. Como vemos, hay muchas de ellas que tienen que ver con ese proceso de continuo y de mejora, porque es la forma de entender la evaluación como un proceso de mejora.
y sirve para facilitar el empoderamiento de los beneficiarios, fundamental, aumentar la calidad de la ayuda y la rendición de cuentas. Y cuando vemos estas finalidades y nos planteamos para qué sirve, pues podemos pensar que a veces se le da mucha importancia a lo que aparece ahí como en último lugar, ¿no? Para la rendición de cuentas parece que el interés o que se dedican muchos esfuerzos en hacer una evaluación en que se ponga en claro en qué es en lo que se han gastado los presupuestos y cómo se han utilizado, y sin embargo para los otros porqués, que serían aspectos mucho más positivos de las acciones, no se tienen tanto en cuenta. De todas formas, sí que me parece que es importante el que la evaluación nos sirva para aprender, para conocer las buenas prácticas, cómo hacer las cosas mejor, cómo utilizar mejor los recursos, para controlar y ser capaces de rendir cuentas, por supuesto, porque es fundamental, para mejorar la gestión de la intervención de desarrollo, o si ya ha concluido, para aumentar nuestra capacidad para hacerlo en el futuro. Vuelvo a insistir en esa idea de la evaluación como mejora, y para tomar decisiones para generar información útil para la programación y las estrategias que se llevan a cabo. La responsabilidad de la evaluación corresponde a todos, a los promotores de la evaluación, son quien generalmente motivan que se hagan, los gestores de la evaluación, que son aquellos que, bueno, pues las personas que hacen el diseño y plantean cómo hacerlo, a los evaluadores que la llevan a cabo, a los informadores clave, que son las personas o son las instituciones que nos van a informar. Y que es importante cómo se eligen, o sea, cada vez más que sean del lugar donde van dirigidas las acciones y que sean de los propios beneficiarios y estas cuestiones. Y me he ido muchísimo porque no sé por qué. Retroceso. Bueno, decía esto. Los momentos de la evaluación, hemos visto y habéis comentado cómo es una práctica que está en la mayoría de los programas, la importancia de que la evaluación sea continua. Lo que pasa es que sí que hay momentos que son determinantes. Antes de iniciar cualquier programa o cualquier proyecto es fundamental hacer una evaluación planteando que si es posible que se pueda conseguir aquello que se pretende. En estas evaluaciones lo que fundamentalmente se va a evaluar es la pertinencia de los proyectos, la factibilidad y la sostenibilidad de lo que se propone, las evaluaciones intermedias, que se trata de ver cómo se van consiguiendo los objetivos o cómo se están llevando a cabo las acciones, y la evaluación posterior en la que lo que se evalúa es aquello que se ha conseguido. Y lo que se evalúa fundamentalmente es la sostenibilidad y las repercusiones, y fundamentalmente en ese sentido de la mejora, que vuelvo a hacer hincapié en ella, en extraer conclusiones para poder mejorar y poder llevar a cabo nuevas intervenciones con mayor calidad. Hay diferentes tipos de evaluación, que dadas las horas que es y el nivel del auditorio no voy a entrar en ellas, y también, bueno, distintas formas de enfocar, de gestionar la evaluación. Aquí también han hablado esta mañana de diferentes formas de la evaluación de los proyectos. La evaluación externa es cuando cada una se le adjudican o se habla de algunas ventajas de cada una de ellas. La evaluación externa, que es cuando lo hacen entidades ajenas y personas ajenas a los organismos donantes y de ejecución de los proyectos, y lo que se plantea con este tipo de evaluación es que tiene mayor objetividad al ser personas externas, que generalmente está hecha por personal más especializado porque se dedica fundamentalmente a los temas de evaluación, y la tendencia actual es que sean realizadas por personas locales de los países en los que se ejecutan los proyectos. La evaluación interna, que es la que se hace por la propia unidad o las personas que están relacionadas con los organismos donantes, con los organismos asociados o de ejecución, y son las que se realizan durante la ejecución del proyecto para ir aplicando mejoras. Y la mixta, que es realizada por personas que tanto ajenas a los organismos donantes y de ejecución como personas vinculadas a los mismos. Pero a mí, sobre todo en este tema, independientemente de qué momento se haga, de quién sean las responsabilidades, sí que me parece que hay que hacer una especial reflexión sobre lo que son las evaluaciones participativas, que se plantean desde concepciones mucho más cualitativas y más tendentes a recoger realmente las percepciones de quienes participan o de los beneficiarios,
y que se llevan a cabo pues, con métodos o con actividades, como decía, más participativas y más cualitativas, pues a través de talleres, a través de grupos de discusión. En este tipo de evaluaciones, todo lo que tiene que ver con la evaluación, todo el proceso de análisis, recae o son los beneficiarios que son los responsables de esta evaluación. Son los protagonistas de la recogida de información, de la interpretación, incluso son quienes elaboran las conclusiones y las recomendaciones. Es una consecuencia, por otra parte, lógica. Esta mañana el director general de la Comunidad de Madrid hablaba de esta concepción más cualitativa de la cooperación. Efectivamente, el que se plantee esto también en la evaluación es una consecuencia lógica de un planteamiento de la participación de los beneficiarios y de las personas que se van a beneficiar en el conjunto de todo el desarrollo. Y además contribuyen de manera muy significativa a potenciar los procesos de aprendizaje de las comunidades beneficiarias y, lo que es muy importante, que generan importantes dinámicas de empoderamiento, que en definitiva sería el objetivo último de la cooperación para el desarrollo. Con lo cual sí que me parece quizá que es un tema en los que podíamos compartir en planteamientos que tienen que ver con este tipo de evaluaciones. Y otra cosa que también me gustaría comentar es que, según el manual de la Dirección General de Políticas de Cooperación al Desarrollo, los criterios fundamentales que son a evaluar son los criterios de pertinencia, de eficacia, de eficiencia, de impacto y de viabilidad. Son los más claros y los que aparecen en los criterios para evaluar. Y luego hay otra serie de criterios que tienen que ver con la coherencia de las acciones, con la apropiación, con el alineamiento, la armonización, la participación y la cobertura, que se consideran un poco como elementos de segunda categoría, de segunda clase para ser evaluados. Cuando los expertos, las personas que trabajan en los temas de evaluación y los expertos en evaluación plantean que estos criterios tienen mucho más que ver con la calidad de la evaluación, con la calidad de las acciones, la calidad percibida por los beneficiarios, y que tienen una gran importancia, sobre todo en esos términos que comentaba antes, de los términos más participativos y hacer evaluaciones más cualitativas que cuantitativas, que es más a lo que estamos acostumbrados. Y ya para terminar, no sé si tengo minuto o no minuto, pero me parece que voy a ser, sin minuto, estupenda. Para terminar, yo quería comentar un poco, pues que pensemos un poco sobre el ciclo de la evaluación que plantea la Dirección General de Planificación. Y es que hay 3 fases claramente en lo que es una evaluación. La primera fase, la fase de diseño, en la que se hace el plan de evaluación y en la que se marcan los términos de referencia. Esto que las técnicas esta mañana nos proponían, que eran en cuestiones que ellas podían apoyar al desarrollo y a la realización de proyectos de investigación. Una segunda fase en la que se lleva a cabo el plan de trabajo sobre el terreno y el plan de trabajo de elaborar el informe y de gabinete, y eso concluye con un informe de evaluación. Hay muchas veces, desgraciadamente, que parece que la evaluación acaba aquí y que se contradice con todo lo que yo he tratado de comentaros a lo largo de mi intervención. O sea, el informe pasa a ser parte del dossier de la actividad llevada a cabo, o a veces queda en el cajón de los responsables, de los financiadores o del lugar que sea, y no pasa más. Cuando es fundamental esa tercera fase, de la que Elena Campo y otros, y del programa, y Fernando Cedera, de los programas, habéis comentado esta mañana lo importante que es esa tercera fase, en la que haya una actividad de comunicación y de incorporación de comunicación, en el sentido de que haya un plan de comunicación tanto en el ámbito interno de la cooperación y de las entidades que han participado, en el nivel que hayan participado, pero sobre todo que sirva como un plan de mejora y que realmente se cierre ese círculo de calidad en el que la evaluación es fundamental para que realmente pues nos ayude a mejorar, que sería el fin último de la misma. Con esto acabo. Muchísimas gracias por estar aquí todavía, por la hora que es, y perdonadme por las evidencias que os he comentado, pero no está mal concluir con ello y haberlas compartido. Gracias.